Buenas tardes. Un día más estamos en estas sesiones de Derecho Internacional Privado con mucha ilusión por poder transmitir algo que les sirva a todos ustedes en su vida profesional, aclarar algo de toda la complicación que supone gestionar bien las fuentes de Derecho Internacional Privado. Y lo estamos haciendo a través de casos prácticos, porque nos parece que es la mejor fórmula para poder transmitir las herramientas complicadas, no puedo decir otra cosa, pero que una vez que se le coge el ritmo, se puede manejar bien, os lo garantizo. Para la sesión de esta tarde, pues tenemos a alguien que verdaderamente nos va a transmitir muchísimo, muchísimo. Yo ya he tenido una primera entrevista con él y sé lo mucho que sabe de este asunto y sobre todo porque lo ha vivido. Entonces no hay nada para aprender como vivir y pelear algo. Tenemos a Jesús Pérez Morilla, que yo creo que lo conocen ustedes. Él es abogado y especialista en materia de responsabilidad civil, con lo cual para el tema de esta tarde es fundamental tener a alguien que sea experto en la materia de la que vamos a hablar. Y además no solo que sea experto en esta materia, sino que además ha llevado casos en supuestos transfronterizos, que ya sabemos que o se ha trabajado la materia o es difícil aprender bien el manejo. El tema de esta tarde no solo es interesante, sino que además en lugares de turismo como Málaga es verdaderamente frecuente. Piensen que estamos ante casos de responsabilidad civil derivada de muchísimos supuestos, tanto accidentes de circulación, que quizás es el supuesto pues más cotidiano, pero también fíjense la cantidad de turistas que vienen aquí, de extranjeros que vienen aquí y pues alquilan habitaciones con los Airbnb, con todas las fórmulas en las que puede suceder cualquier evento del que se puede derivar una responsabilidad civil. Estas personas luego se van a su lugar de origen, a sus domicilios. Y ahora el asunto que se nos plantea, como siempre, es dónde pueden demandar. Pueden demandar en su domicilio o tienen que demandar aquí en España. Segunda posibilidad, no solamente dónde pueden demandar, sino qué ley se aplica, porque va a depender mucho la ley aplicable, el quantum de la responsabilidad. Luego, el saber qué ley se aplica es fundamental. Y luego, en tercer lugar, el asunto del reconocimiento de la resolución y su ejecución, que de ese tema no vamos a hablar, tenemos muy poco tiempo, nos han amenazado al entrar, nos están amenazando en este momento, nos van a amenazar a salida si no lo hemos hecho, en fin, tenemos muy poco tiempo y yo entiendo que es que hay muchas ofertas formativas que hay que respetar. Por tanto, vamos a intentar por todos los medios el que podamos transmitir objetivos docentes claros y que ustedes salgan de aquí en una hora con 2 o 3 cositas muy claras, muy claras. Fundamentalmente va a ser una cuestión de fuentes, que es uno de los temas principales que tenemos que solucionar, qué se aplica, qué texto se aplica, un reglamento, un convenio, por qué este convenio sí, por qué este no, por qué este reglamento sí y este convenio no, que ya sabemos que es uno de los temas más complicados, y luego en dos de las áreas del derecho internacional privado, que son el tema de la competencia judicial internacional, porque ya sabemos que es un tema de estrategia procesal, donde planteo la demanda, y en segundo lugar, ya yo siempre explicaba en clase, cierro esa carpeta y abro la otra, que es la de la ley aplicable. Y yo ya no consumo ni un segundo más, le doy la palabra a Jesús Pérez Morilla, que sabe muchísimo del asunto y que seguro que os va a aclarar o a aumentar la duda o aumentar la duda si es que no la tuviera. Así que tuya es la palabra, Jesús. Pues Maite, muchísimas gracias. 10 segundos para agradecer tanto al Colegio de Abogados como a la sección de Internacional, que en su día Rafa Caíña personalizó en Rafa y Adolfo, porque son las personas con las que
con las que he hablado que pensaran en mí para exponer un poco, me decían casuística, casos prácticos, que vamos a afrontar. Simplemente agradecer al colegio y a ellos el ofrecimiento, y a ti, Maite, la atención, porque te has robado alguna que otra vez charlas en este tema, en el que no es que no nos pongamos de acuerdo o no nos pongamos de acuerdo, es que vamos a acabar discutiendo, cosa que espero que sea productiva para el resto. Sin más preámbulos, lo que voy es a compartir la presentación que tengo, una presentación que veréis que es un poco... A ver si soy capaz de hacerlo. A ver. De todas las diapositivas que tengo, creo que no nos va a dar tiempo, pero en cualquier caso sí voy a intentar, en la medida de lo posible, de abordar un poco el tema. Me pedían principalmente que fuera eminentemente práctico, entonces voy a plantear lo que es una reclamación, o vamos a ver lo que es una reclamación real, que tienen un carácter extrajudicial. Específicamente vamos a valorar poco de lo que son los elementos, porque es una valoración extrajudicial, pero sí abordamos el tema de Ofesauto, abordamos también esa reclamación extrajudicial y los trámites que se siguen, y luego vamos a ir con un caso ya más específico, y ahí ya podremos abordar el tema de la competencia que se aplica, abordar incluso cuál es la ley aplicable, que entiendo que es lo principal, y luego tenía planteado, no sé si me dará tiempo a todo esto porque se ve un poco extenso, si me dará tiempo principalmente el tema de la prueba del derecho extranjero, y sobre todo a varias cuestiones que se plantean con la asistencia del TJUE. Por un lado está de Odenbright, que le cito, y otra de 17 de septiembre del 2009, en relación con las posibilidades de subrogarse determinada gente, ya sea empleador estatal o ya sea seguridad social, para reclamar dentro de o al amparo de la normativa que tiene lo que es el perjudicado, y una cosa que veremos. En cualquier caso, pasamos a lo que es si esto quiere. Pasamos a lo que es la primera, que es un supuesto básico, un siniestro de tráfico. Este es verídico, un siniestro de tráfico el 24 de mayo del 21. El accidente se produce en Marbella y intervienen un vehículo con estacionamiento habitual en España y otro vehículo con estacionamiento habitual en Francia. La aseguradora del vehículo responsable en este caso es la aseguradora del vehículo francés, siniestro AXA France, el lesionado residente en España. A la hora de buscar quién es el representante para tramitar y liquidar los siniestros aquí en España, conforme a la cuarta y a la quinta directiva, la información la suministra Ofesauto. Yo os he copiado y pegado la información que busqué en su momento, el 3 de febrero del 22, respecto de la aseguradora que atendía este siniestro en este caso. Como podéis comprobar, los datos los saco de la propia declaración amistosa de accidente, y la información que eso me suministra es AXA France, y el representante o la entidad es AXA España, pero tiene su email internacional siniestro. No se está compartiendo. Supongo que para el resto sí, pero en cualquier ¿Sí? caso espero y deseo, porque le doy a compartir. En cualquier caso, vamos a ver. Si no se comparte, alguien en el chat nos dirá si se comparte. Que me hubiera Claro. sido mejor. Es que tenemos... Sí, bueno. N... Exactamente. Pero eso no hay ningún problema, pero es para seguir la carencia de la ponencia, si no va a ser más complicado. Sí, exactamente. Vale. Maite, ahí se me ha ido. Es que me dice un compañero, José Ángel, que sí se comparte. Entiendo que sí se comparte lo que no se ve aquí. Ya que está arriba, ahora es que tenemos un oyente que le agradezco que esté aquí, porque la sala de actos es bastante grande y estamos aquí los dos, pero nos acompaña un compañero. En cualquier caso, yo sigo y luego compartiremos al resto. Os decía que yo busco la información a través de Ofesauto para saber a quién tengo que dirigir esa reclamación, ¿de acuerdo? Entonces a ver si soy capaz. Ahora sí, yo le dirijo esa reclamación al buzón de internacional de siniestro, reclamándole por las lesiones de este ocupante que estaba en el vehículo, para que me haga la preceptiva oferta motivada. Adjunto a la presente la documentación médica que obra en mi poder, y ofrezco la posibilidad de explorar al lesionado sobre el alcance de la lesión y la secuela que tenga hasta su pronta y correcta determinación. Muy buenas. Solicitando la preceptiva oferta motivada. ¿De acuerdo? Yo recibo la oferta motivada. Y el procedimiento sería el artículo 7 de la Ley de Responsabilidad Civil, informe complementario llegado al caso, para tener posibilidad de un mes para mantener o incrementar la oferta, ¿de acuerdo? Según ese informe médico. Entiendo que esto es el mismo tratamiento que tendría cualquier reclamación por accidente de tráfico, con la única disyuntiva que tendría, que es la reclamación se le hace a una aseguradora, en este caso al representante de la aseguradora, representante para tramitar y liquidar siniestro de la aseguradora AXA France, ¿de acuerdo? Seguirían los mismos términos. Para el caso de que no hubiera... le hago aquí el esquema. Para el caso de que no hubiera respuesta por parte, en este caso, de la representante de la aseguradora, se podría dirigir la reclamación directamente frente a Ofesauto. El siniestro, por hacer una composición de lugar, me dicen, Maite, que sí se comparte. Me dicen que sí se está compartiendo.
pero él no, tendría que bajar para habilitarlo, ¿vale? Yo sigo de todas formas. Por hacer una... Sí, por hacer una estructura, siniestro en España en el que interviene un vehículo con estacionamiento habitual en Francia, conforme a la cuarta directiva, el representante para tramitar, liquidar siniestro, que está designado ante la Dirección General de Seguros, esa información nos la facilita Ofesauto, hay competencia de los tribunales españoles, la ley aplicable en este caso, conforme al Convenio de la Haya del 4 de mayo del 71, sería el lugar donde se producen los hechos. Artículo 4.1 también del Convenio de Roma sería exactamente igual, se aplica al ocupante lesionado del vehículo causante, y el otro supuesto que veríamos y valoraríamos en lo sucesivo es si el ocupante lesionado en este caso tuviera residencia o estacionamiento, residencia habitual en Francia, porque ya entrarían las excepciones que establece el artículo 4.2 del Convenio de Roma, así como el artículo 4 del Convenio de la Haya, que ahora después analizaremos y veremos. He explicado, Maite, solo el extrajudicial, que no tiene mucha incidencia, Vale. y luego pasaremos a lo que es el judicial, que ya incide en otros elementos y que valoraremos igual. Luego pasamos paso por paso, aunque hay una parte más, digamos, teórica, pero es para justificar y explicar los pasos que se dan. ¿De acuerdo? Este sería ya el segundo supuesto. ¿De acuerdo? El supuesto primero lo hemos dejado atrás. El siniestro en España en el que interviene un vehículo con estacionamiento habitual en Suiza, en este caso. Residencia habitual en Suiza, fallecido en el accidente, el conductor, el vehículo matrícula de Suiza, como hemos dicho anteriormente, y ocupante con residencia habitual en Reino Unido. Hay una serie de lesiones de gravedad, ¿vale? Y en este caso es la entidad aseguradora la que plantea la reclamación. Plantea la reclamación, lo que alega es que tienen competencia los tribunales españoles, trae a colación el convenio de Lugano para la competencia, con independencia de luego la ley aplicable, para la competencia trae a colación el convenio de Lugano, habla del artículo 5.3, materia delictual y cuasi delictual, y lo encarna al existir un fallecido y haber un procedimiento penal, una diligencia previa que se archiva, el mismo conductor es el fallecido, con lo que aperturan esas diligencias previas y se archivan, pero ya lo utiliza. Dime, Perdóname, Jesús, pero la pregunta es, o a lo mejor se están preguntando los asistentes, ¿por qué alegan Lugano y no el reglamento 1215? Porque estamos dentro sí, de... pero no, al tratarse de Suiza, ¿Pero qué es lo que pasa en Suiza? ¿Por qué? básicamente Suiza, Dinamarca y apúntame el tercero, Suiza, Islandia Suiza, y Irlanda Noruega. y Noruega Sí, pero para que son, se aplique el convenio de Lugano, sí. el domicilio del demandado tiene que estar en uno de esos tres, Ujú. ¿no? Claro, Y está, en este caso pero en este caso lo que utilizan el elemento es el estacionamiento habitual del vehículo. Él lo utiliza porque ten en cuenta vale, que aquí, por así decirlo, la engañifa que se utiliza es que la aseguradora mantiene que aplica el convenio de Lugano por ser la matrícula de estacionamiento del vehículo y trae a colación la competencia de los tribunales españoles amparándose en el 5.3, que es materia delictual y cuasi vale. delictual, porque hay un procedimiento penal Claro, abierto. pero Es lo que correcto. Claro, se agarra a eso. Cuestión distinta es que veremos en qué concepto y cómo lo articula, vale. porque articula igualmente el artículo 11, pero el artículo 11 prevé la acción directa frente al asegurador, no del asegurador frente al tomador asegurado, porque la acción del asegurador frente al tomador y el asegurado tiene que ser en el domicilio de esto, es decir, en el estado que sea el domicilio de esto, no en España, es decir, no sería en España en ningún caso, pero lo articula de esa forma para poder lo que es mantener competencia de los tribunales españoles, porque le interesa que la acción se dilucide aquí. Ahora veremos por qué es una acción de Ya, pero jactancia, que tiene sus eso, vicisitudes y veremos las peculiaridades. De hecho, la ley que aplica en cuanto al fondo del asunto es la ley del lugar en que se produce el accidente, ¿vale? eso ya no Porque le tengo interesa problema. un tema es competencia, que es lo que vemos, Muy que bien. articula a través de convenio Lugano, lo inserta en el 5.3 y en el 11. En el 11, haciendo una lectura secada y parcial, pero el Vale, 5.3, materia delictual y cuasi delictual, para que sean los tribunales españoles los que entren a conocer. De hecho, esto es un asunto que realmente se llevó en Marbella y realmente el juez entró a conocer. Es decir, pese a la incompetencia de jurisdicción internacional que planteamos, él sí entró a conocer. De hecho, la entidad aseguradora ofrece y consigna en ese procedimiento o pretende que se declare en ese procedimiento que las lesiones que tienen por un valor de 2.400 euros. Casual o causalmente tendría efecto de cosa jugada porque con este importe la resolución quedaría fija en primera instancia. ¿De ya. acuerdo? Entonces, son una serie de elementos que tienen en cuenta. Solicita un pronunciamiento sobre esas lesiones y aplica la ley del lugar de la accidente, que es lo que decía anteriormente, y busca el efecto de cosas jugadas. ¿De acuerdo? Es Vale. un poco la tela de araña, digamos, que se trama buscando que la compensación que este señor estaba, como ahora veremos, reclamando en Reino Unido, se quede dilucidada aquí y se impida la reclamación en Reino Unido o que tuviera efectos de cosa jugada para luego presentar esta reclamación en Reino Unido y no permitir que se compense allí. De hecho, yo en la oposición, o lo que planteamos en la oposición en su día, fue que era una acción de jactancia, con lo que habría que analizar el artículo 5 de la ley de enjuiciamiento civil, a ver si se incardina dentro de esas acciones, porque lo que yo mantenía en todo momento es que si lo que se pretende es ofrecer y abonar una cantidad,
hay un procedimiento de consignación de jurisdicción voluntaria que lo que se establece en sí es, oiga, yo debo una cantidad, no hay ningún problema, la ofrezco, si esta parte no la acepta, la consigno judicialmente y la ofrezco. ¿Para qué? Para el devengo de intereses. Pero claro, en este caso el planteamiento iba más allá, porque lo que pretendía era torpedear, por así decirlo, torpedear la acción en Reino Unido, obteniendo una sentencia en España que fuese en cuanto al fondo y que ya un juez español haya prejuzgado o haya juzgado lo que son tanto las lesiones en liza para que no se pudiera reclamar dicha cantidad en Reino Unido. Está muy bien diseñado, de hecho, ¿Qué fecha? ¿En qué fecha es esto esto? fue anterior a la salida del Brexit. Esto es Ahora lo interesante. vemos por la incidencia que tiene, porque es Esto es anterior a la salida del Brexit. De hecho, Lugano no es parte integrante en Reino Unido, con lo que tendría sus vicisitudes. De hecho, el tema de los vínculos más estrechos, por eso yo cito ahí Roma 2, el artículo 4.3, respecto a los vínculos más estrechos, que es lo que aplicábamos en Reino Unido frente al lugar del accidente. Es decir, eso tiene sus muchos matices, pero como nos metamos los matices, no llegamos. En cualquier caso, planteamos la incompetencia de jurisdicción internacional, artículo 31 de la Constitución Civil, y la incompetencia de los tribunales por la propia operativa del convenio urbano. Es más, el artículo 12 lo que establece es que la acción del asegurado solo podrá ser ejercitada en el Estado por el vínculo del presente convenio cuyo territorio estuviera domiciliado el demandado. Es decir, y este señor era de Reino Unido. Y dice, ya sea tomador, asegurado o beneficiario. Es decir, siempre se mira desde la óptica de que la acción del asegurador va frente a las partes que tenga el vínculo contractual de la póliza suscrita. Y no entendíamos nosotros, y así lo ha entendido finalmente la audiencia, que fuera el perjudicado, que el perjudicado entrara en ese abanico que establece el artículo 12. ¿De acuerdo? Más que menos, ¿no? Sí, sí, Son sí. muchas cosas, pero más que menos. Aquí había una reclamación extrajudicial iniciada en Reino Unido, que ya se había puesto en conocimiento de la aseguradora la intención de reclamar, ya se habían nombrado unos terceros que en este caso llevan a cabo, no es una mediación, pero sí es una valoración de esas lesiones en las que a través de un no son graduados sociales, son asistentes sociales que ven y determinan cuáles son las lesiones que tiene, los impedimentos que tiene para su vida y demás, y se habían hecho una serie de pagos a cuenta que era bastante más de lo que se estaba reclamando. Entonces articulábamos igualmente el abuso de derecho conforme al 247. Esos eran los motivos de oposición. ¿De acuerdo? Ahora, para valorar lo que hemos dicho anteriormente, traía aquí a colación, que lo pasaremos un poco así a bola pluma, que era el tema de las víctimas transeúntes cuando hay un accidente en otro país y no son causantes del mismo. Entonces, la cuarta directiva lo que prevé es crear un organismo de indemnización, que en este caso es OFESAUTO, y otra información, que es el consorcio, y se le obliga a designar a estos aseguradoras, le obligas a tener un representante en España, que es lo que veíamos anteriormente con AXA France. Es decir, AXA France tiene designada a AXA aquí en España para tramitar y liquidar siniestros. Esta directiva está adaptada del ordenamiento desde 2002 y se incorpora o se crea el título tercero de la responsabilidad civil, ¿de acuerdo? Artículo 26 siguiente. Y es la forma que tiene de amparar siempre la parte débil. Luego vamos a ver que siempre es la búsqueda de la parte débil, proteger la parte débil. Y veremos las excepciones que hemos tenido ocasión de comentar y que veremos ahora en las resoluciones. OFESAUTO es un organismo de indemnización. Si en 3 meses, en la reclamación que yo, por ejemplo, le hice a AXA, si en 3 meses no tengo respuesta de AXA, que me contestó prácticamente en 20 y tantos días, si no tengo respuesta por parte de ellos, sí puedo dirigir la reclamación directamente frente a OFESAUTO como organismo de indemnización. Se prevé y se articula para que sea más fácil de cara a los perjudicados. Si no tiene designado representante para tramitar la guía de siniestro, es también OFESAUTO quien. Pero todo eso está visto, justificado y amparado con la Dirección General de Seguros, es decir, que no habría ningún problema. Respuesta en 2 meses e informa a la entidad. El representante para tramitar la guía de siniestro, organismo de indemnización del Estado y responsable, llegado el caso. Tiene una total autonomía para tramitar y liquidar. Yo siempre pongo el ejemplo que en su día, cuando representaba o llevaba los asuntos, gestionaba los asuntos de un representante para tramitar y liquidar siniestro aquí en España, que era Coris, había que ser muy diligente a la hora de responder las reclamaciones que nos hacían los perjudicados. Eran muchos, sobre todo, expatriados, porque era una aseguradora británica con sede de Gibraltar que tenía su representante en Coris. Porque si no respondía de una manera medianamente ágil, OFESAUTO liquidaba. Es decir, OFESAUTO, en el momento que recibía la reclamación, justificaba que no había tenido respuesta, hacía las acciones tendentes a la reclamación e indemnizaba y cobraba el porcentaje o el coste que lleva la tramitación de ese siniestro. Es decir, ya la aseguradora le hacía el cargo de esa cantidad. Es decir, que es un mecanismo medianamente ágil. Yo no he visto problemas y lo he visto desde las dos perspectivas, es decir, desde la reclamación de un perjudicado como a la inversa, como la tramitación de la defensa, en este caso de la aseguradora, que eran bastante ágiles.
En la quinta directiva ya entraríamos en lo que es no solo los representantes, sino el procedimiento este de oferta y respuesta motivada. ¿De acuerdo? La acción de circulación, hay que ser diligente, la cuantificación y liquidación, que lo hemos comentado anteriormente. Traigo aquí a colación un supuesto, que es el 25-19, que es corpori, en el que se interpretan cuáles son las facultades que tienen estos representantes para tramitar y liquidar siniestros, ¿vale? Porque se determinan cuáles son las vinculaciones que tienen, las capacidades que tienen y demás. Es relevante, siempre, a mí nunca se me ha dado el caso. Cuando han demandado directamente a Coris, lo hacían Coris como representante en España para tramitar y liquidar siniestros de determinadas aseguradoras. Y nunca ha habido ningún problema, pero es verdad que si miramos la casuística del TJUE, sí podemos encontrar resoluciones en las que digan, no ha demandado usted al representante en vez de a la aseguradora, con lo que no se permite porque no tiene legitimidad pasiva. Yo creo que eso ya está más que superado porque los representantes se designan para poder llevar a cabo la reclamación. ¿De acuerdo? Normalmente a mí no me ha supuesto ningún problema, entre otras cosas, porque además este representante tiene no solo un representante para tramitar y liquidar, sino un representante fiscal. Lo digo de cara a lo que me comentabas de la ejecución posible de estas Sí. resoluciones, con lo que a mí no se me ha planteado ningún problema hasta la fecha. Luego el tema de la acción directa de la quinta directiva era muy importante, por el hecho de que la quinta directiva aboga el problema de estos perjudicados para reclamar directamente frente a la entidad aseguradora, porque no todos los países tenían reconocida esa acción directa. Bueno, dice los países miembros que tengan en su propia legislación interna esa facultad de entablar una acción directa frente a la aseguradora, pero había otros que no. Entonces, obliga a que los estados permitan esa posibilidad para articular todos los juegos que ahora veremos del propio reglamento. En cuanto a la competencia, y luego distinguiremos muy mucho, que hay que hacer hincapié, una cosa es la competencia, otra cosa es la ley aplicable, sea competente un juego, sea competente otro, sea competente una jurisdicción, sea competente a otra jurisdicción. Convenio de la Haya, que es el que comentábamos, porque claro, ahora veremos con la casuística de que Roma 2 Pero perdóname un segundo, estoy hablando de ley aplicable. Esto es. Vamos a la ley Entonces, aplicable. ¿hemos terminado la competencia? Lo de la competencia volveremos luego. Bueno. Volveremos luego, porque entramos en la. Ya Vale, entonces acabamos vamos a en la ver casuística. las fuentes en ley aplicable. Esto es muy importante porque se equivoca Yo aquí te he hablado de Office Out un poco para el tema de la reclamación y de la acción directa. Vamos a lo que es la ley aplicable, porque entra en lizas. Convenio de la Haya, accidente de tráfico, están suscritos por España. Sí. Y en la aplicación de esas normas de conflicto hay que tener en cuenta que tenemos un convenio con un reglamento Roma 2, que Roma 2 es, al ser normativa, es directamente aplicable, pero claro, veremos cómo hay incluso tribunales que no mantienen este criterio a la hora de establecer cuál es el orden de apelación de norma, porque siendo de aplicación Roma 2, el artículo 28 dice específicamente que el presente reglamento no afectará a la aplicación de los convenios internacionales que sea parte uno o más Estados miembros en el momento de la adopción de reglamento. Claro, el convenio está suscrito está suscrito por España en el año 86, creo, en torno al 86, con lo que en el momento del reglamento ya era de obligado cumplimiento para el Estado. Y además, y perdona, es que se aplica ese convenio porque, como dice el reglamento, siempre que sean parte otros estados que no sean de la Unión. Exactamente. Porque si el convenio fuera exclusivamente un convenio entre estados de la Unión, el reglamento se lo carga. Se lo carga, exactamente. Pero como quiere respetar las relaciones que haya con terceros, le dice el reglamento, oye, que yo estoy aquí, reglamento, que yo soy de aplicación en primer lugar, pero si usted, Estado miembro, es parte de un convenio, como también lo es el de responsabilidad por productos, también de la Haya, y como en este además son otros estados parte, como Suiza, por ejemplo, pues entonces se aplica el convenio y eso no lo saben algunos jueces. Ahora veremos mucho por la casuística, por ejemplo, con Marruecos. Marruecos suscribe el convenio de la Haya y, sin embargo, vamos a ver un poco la casuística con Marruecos en este sentido. En la cláusula general de ambos, tanto en cuanto a ley aplicable siempre, hablamos de ley aplicable. La cláusula general en ambos casos es la del lugar del accidente, pero las excepciones son distintas. Es decir, no son las mismas excepciones las que prevé el convenio de la Haya que las excepciones que están en Roma 2. Y son complicadísimas las del convenio. Sí, no nos vamos a meter en harina porque si no la casuística lo vamos a traer a colación, pero no nos vamos a meter. Son las excepciones que establece, dice, cuando un accidente intervenga un solo vehículo matriculado en un estado distinto en cuyo haya recurrido, dice, para determinar responsabilidad. Luego hay una cosa es responsabilidad en cuanto a la valoración, porque para que no me hagan el regate corto, decir, ¿la responsabilidad qué es? ¿Quién es responsable del accidente? No, quién es responsable del accidente se determina conforme a la norma del país, ¿vale? Que ahora lo veremos, pero esto va en cuanto a, bueno, dice, se aplica la ley interna del Estado del vehículo esté matriculado, es decir, de la del vehículo respecto al conductor, poseedor, propietario, otra persona que tenga derecho sobre el vehículo, independientemente del lugar de residencia habitual, ¿vale? Hay una serie de casuísticas, no nos vamos a meter en ella. Respecto a la víctima que viaja como ocupante, como viajero, si tiene la residencia habitual en un estado distinto de aquel en cuyo territorio haya ocurrido el accidente, se aplica
la ley interna del vehículo que está matriculado. Y el tercer caso sería respecto de una víctima que se encuentre en el lugar del accidente fuera del vehículo, es decir, un peatón que se lo atropellan, si tenía residencia habitual en el Estado miembro del vehículo esté matriculado, ¿vale? Ahora vamos a ver unos pocos los casos, porque dicho así es muy árido. Hay muchas voces autorizadas que dicen que esto hay que denunciarlo ya, este convenio, que nos tenemos que ir ya al reglamento, que es mucho más adaptado y mucho más técnico, y quitarnos ya esto de en medio. Pero, como dice el reglamento, que si tienes ese convenio y no lo has denunciado, luego, por tanto, convenio de la Haya del 71. No se olvide de ese asunto. Tenemos, vamos ya a lo que son resoluciones, que es da un poco más de juego, ¿no? A la hora de ver la casuística. Esta es una sentencia del Supremo, que es 37 del 21, de 11 de febrero del 21. No son antiguas, es decir, las resoluciones que he visto más o menos son recientes, con lo que ve uno el convenio 71 y dice, tú, pero esto está un poco soleto. No, la casuística se da a día de hoy, ¿vale? Entonces, es un accidente en Marruecos de un vehículo con matrícula española que vuelca y fallecen 2 ocupantes. Uno de ellos con domicilio en España y la otra lesionada, tercera ocupante del vehículo, con residencia en Marruecos. A uno se le aplica en cuanto al fondo del asunto la ley española, la matrícula del vehículo, y al otro la ley marroquí. De hecho, si miramos el convenio con detalle, dice que se analizará caso por caso. Yo no sé, en términos de justicia, por así decirlo, el hecho de que a todo lesionado a uno se le aplique una norma que le puede ser más favorable y la compensación sería mayor, y a otro una que le va a ser inferior, no sé yo lo justo que puede ser, pero es lo que dice el convenio y es lo que se aplica, ¿vale? De hecho, el tribunal entiende que se determinará caso por caso, el Supremo. Y por eso yo pongo aquí ojo con los artículos 7 y 8, para que no me hagan el regate corto eso de decirme, no, pero si se aplica el convenio, no. En cuanto a las normas de circulación y seguridad en el momento del siniestro, va en el lugar en el que se produce. Es decir, que no me vas a aplicar las normas de tráfico española. No, de orden público. Exactamente. Y luego alcance, exoneración y limitación de distribución. Es decir, que está perfectamente detallado, con lo que no da lugar. Pero que hay que denunciarlo ya. Lo decimos desde aquí. Este convenio hay que denunciarlo porque este convenio es dificilísimo y no responde. Pero eso da mucho juego, Maite. Estas cosas dan mucho juego. De que haya un convenio sí, da mucho juego, bueno, y luego puede ver reclamaciones de un tipo que defiende que... Vale, dejemos el convenio. Vamos a ver. En cualquier caso, otra resolución que habla un poco de independencia. Yo traigo mucho a colación el tema de Marruecos por lo que hemos comentado. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de enero de 2012 y en juicio una reclamación formulada por los padres y la viuda de un fallecido, residente español, que ocupaba un vehículo con matrícula española, que él ha transportado en barco a Tánger y cayó al mar. ¿De acuerdo? Pues aquí, en este caso, explico un poco la casuística porque alega la independencia para ver todas las aristas que puede tener este tipo de reclamaciones. Porque la aseguradora lo que pone cosas jugadas porque hay un procedimiento penal abierto en Marruecos, en el que dice que además lleva aparejada la acción civil. Y entonces, claro, la sala resuelve en este caso de la audiencia que no consta acreditado dicho procedimiento y en virtud de las excepciones del convenio aplica la ley española para la determinación, con lo que la compensación se aplica conforme a la ley española. Es decir, si miramos un poco y buceamos, hay mucha casuística y además es bastante peliaguda. Yo por eso la traigo un poco a colación. Pero luego hay que reconocerla y ejecutarla en Marruecos. En este caso está, yo creo que la reclamación tendría que mirarla, pero la reclamación se le presenta al representante para tramitar y liquidar que tienen aquí. Al representante que tiene aquí, con lo que no debería, con lo que no debería haber problema a la hora de cobrar. Si aquí hay dinero es fácil. Luego hay una cosa que es importante porque aquí no hace el distingo de la competencia y la ley del fondo, porque esta sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid detalla, dice, el convenio de la Haya prevé un régimen específico, que son los artículos 2 y 4, para reclamaciones y subrogaciones relativas a las compañías de seguro, reforzando la aplicación del lugar del accidente, si bien tampoco puede considerarse que limita a establecer la ley de derecho sustantivo, sea cual fuere la jurisdicción encargada del asunto. O sea, te hace perfectamente el distingo de que no altera la competencia, pero dice, oiga, yo voy a entrar a valorar o a disponer lo que es la ley que vaya a aplicar en cuanto a fondo del asunto sin entrar a lo que corresponda en cuanto a competencia. De hecho, dice la competencia de los tribunales españoles que nos ocupa se deducirá por el artículo 10, párrafo segundo, artículo 8 de los convenios de Bruselas y Lugano, así como el propio artículo 22 de la Ley Orgánica de Competencia. Es decir, dice, oiga, una cosa no tiene ni idea. No puede decir que los tres. Los tres no puede ser. Él dice, Mircho, los tres porque yo no sé cuál es. Yo voy a aplicar convenio en cuanto a competencia, pero en cuanto al fondo tengo claro. Cuando no sabemos los tres, esto es todo lo que tenemos, usted ya se sirve lo que quiera. El que le corresponda, ¿no? En cuanto al fondo, está claro que vamos a aplicar lo que es el convenio de la Haya en cuanto a la ley aplicable, ¿vale? Este es un caso de lo que comentábamos antes de la aplicación, ¿no? Que dice, y está de 2020. La audiencia lo que hace es que consideramos que altera el sistema de fuente de derecho privado, porque establece que el derecho español dice distingue entre norma institucional, convencional e interna. Correcto. Para concluir que las normas de origen institucional prevalecen sobre las de origen convencional y las de origen estatal. Y que a su vez las normas de origen convencional prevalecen sobre la de origen estatal. Hasta ahí, estupendo. Vale. Ahora dice, de este modo entiende que un reglamento de la Unión Europea debe prevalecer sobre cualquier convenio, ya que de contrario originaría muchas situaciones de inseguridad. Pero claro, lo que no se valora aquí es el que hemos visto en el artículo 28. Es que hasta ahí no llegó.
No sé, No sí, llegó el no, juez, yo no me suelo meter con la audiencia, pero yo creo que, hombre, porque está claro que el 28 dice, oiga, si hay algún convenio, Claro, aplique usted el convenio, ¿no? claro. Que es la parte en la que no Y eso se no mantiene. quiere decir que no estemos aplicando el reglamento, lo estamos Claro, aplicando, pero el mismo reglamento nos está nos está sacando. remitiendo Luego, a... efectivamente, prevalece, porque yo le tengo que preguntar al reglamento qué aplico. Luego ha Exactamente, prevalecido. exactamente. Esto sería, pero en cuanto a la ley aplicable, hemos dicho. Otro caso de ley aplicable, en la que dice, en este caso es de 2020 la resolución, conoce una acción repetición que plantea Allianz por un siniestro en Francia, ¿vale? Frente a la aseguradora, en este caso, frente al representante para tramitar la liquidez de siniestro, por eso pongo RTLs, de la aseguradora francesa, dice, claro, plantea la demanda excedido el plazo de 1 año, porque dice que en Francia el plazo de prescripción es de 5, ¿vale? Dice, en la primera instancia desestima la demanda por prescripción, pero la audiencia considera aplicable el artículo 3 porque considera que la ley del Estado en cuyo territorio se produce el accidente, siendo el Estado en Francia, aplicaría la ley de los 5 años, entendiendo que es en cuanto al fondo del asunto. Ahora vamos a ver un caso en el que el TJUE habla a la inversa, pero ahora no me adelanto porque lo vamos a ver. En principio queda claro, es decir, oiga, si usted va a aplicar en cuanto al fondo de la ley del asunto, pero claro, plazo de prescripción es fondo del asunto o es procesal puro y duro, de cara a cómo articular. Ahora lo vamos a ver porque, claro, La calificación. exactamente, porque nos podemos encontrar con dicotomías como es el caso que vamos a ver ahora. Yo tengo puesto aquí una novedad, la previsión del artículo 14, que establece que la autonomía de las partes podrán convenir y traigo a colación a convenir libremente antes del hecho generador del daño. Claro, y el TJUE, ¿Conoces algún caso de...? cito este del TJUE, que es el Sí. caso 350 del 14, dice, vino a distinguir entre la calificación del daño y las consecuencias indirectas. ¿Vale? Dice, en relación con la indemnización por los daños y ese juicio reclamado por el fallecimiento de una hija en un accidente de tráfico en Italia, que es el que hemos comentado, Sí. dice, cuando su residencia se encontraba en Rumanía. Dice, resuelve que el lugar de dicho daño directo será el punto de conexión que determina la ley aplicable. ¿Vale? Pero se daba esa posibilidad de que libremente negocien las partes. Entiendo que tiene su incidencia, es decir, se puede dar esa incidencia, ¿no? Ahora sí entramos a lo que es, bueno, o con Roma DOL, lo que hablábamos de las dos excepciones, ¿no? Que la habíamos comentado anteriormente, pero que tampoco habíamos entrado. Las dejamos, como hemos dicho, la del convenio, decimos la del reglamento para no dejarlas colgando, ¿no? Dice, las dos excepciones a la ley del foro sería básicamente el momento que se produce el daño a la persona cuya responsabilidad se alega y la perjudicada tengan residencia habitual en el mismo país. Entenderían que la obligación extracontratal se regula por la ley de este último. Es decir, sería básicamente con un criterio de residencia común, ¿vale? Serían las dos cláusulas de escape. La tercera, que es un poquito más peliaguda y es la que yo creo que ahora se va a intentar sustentar, principalmente en Reino Unido, que no tenemos ya este amparo con el Brexit, que del conjunto de circunstancias se desprenda la obligación extracontratal, presenta vínculos manifiestamente más estrechos con un país distinto a los anteriores que establece la norma. ¿De acuerdo? Y ese sería un criterio de proximidad. No me voy a meter ahí porque si no ese es un jardín que no terminaríamos y más o menos vamos bien de hora. Este es el tema que comentaba de la resolución del TJUE que establece en cuanto al fondo del asunto el tema de los plazos de prescripción. Porque este caso, que es el caso Agostinho y Decra, el caso 149-18, yo de todas formas tengo la mayoría de los casos y resoluciones, no me importa pasarlo junto con la diapositiva. Pero en cualquier caso entra a conocer si considera que es ley aplicable el fondo el plazo de prescripción en cuanto al fondo del asunto. Sí. Porque dice que, claro, estamos hablando de que 1 a 3 años en función de si estamos en España o estamos en Portugal. Y de hecho el TJUE, muchas veces las resoluciones del TJUE, yo creo que todos esperamos que sean como el Supremo que dice, no, es que esto es así. Y así se articula. Y en este caso el TJUE lo que te habla un poco más es de la interpretación de la norma. Es decir, tú le preguntas, tú haces una petición al TJUE y le preguntas cómo tiene que interpretarse una norma y ellos te dicen, pues habrá que interpretarla en estos términos. De hecho, en este caso lo que viene a decir es que una disposición nacional como la control, lo leo porque tiene tiene su historia. Como la controvertida en el litigio principal, que establece un plazo de prescripción de la acción de reparación de daño y perjuicio resultante de un siniestro de 3 años, no puede considerarse constitutiva de una ley de policía, en el sentido de dicho artículo, a menos que el órgano que conoce el asunto compruebe que dicha disposición, a la luz del análisis detallado de los términos en los que se pone el ICE, de su estructura, de su objetivo y de su contexto, revise tal importancia de cara al ordenamiento jurídico nacional que justifica apartarse de la ley aplicable, que se designa en el propio reglamento. Es decir, que básicamente le está diciendo al tribunal, oiga, muy sensible tiene que ser lo que usted considere para poder apartarse de lo que es la interpretación o lo que es la ley Sí, porque aplicable. aquí la dicotomía es, ¿el plazo de prescripción es una cuestión material o procesal? Esta es la dicotomía, porque si es material, se regirá por la ley aplicable al fondo. Y si es procesal,
se regirá por la ley del tribunal que conoce del asunto. Es que tenemos, pero es que aquí estamos con claro, 1 año y 4. 1 año y 3, pero es que 1 año y 3. veíamos anteriormente en la reclamación que habíamos dicho, la resolución de Barcelona, que hablaba entre 1 y 5, ¿vale? Si no me equivoco en los plazos. Entonces, tiene su intríngulis Hombre, y claro, esto lo que importante. digo yo, en función de lo que te interese, te Claro. agarras a un lado o te agarras a otro, ¿no? Decíamos, en la cuarta directiva, también verán por los perjudicados, lo que hablamos sobre la posibilidad de reclamar. Y ya nos metemos en lo que es competencia, ¿vale? Ya no hablamos de ley aplicable. Ley aplicable, hemos dado una serie de trazos que serán más complejos o menos, nos metemos en lo que es competencia, ¿vale? La quinta directiva establece la previsión, que lo estamos bien, ¿verdad? Porque los perjudicados resulten ser contemplados por esta directiva, ¿vale? Entonces buscamos principalmente la acción directa, ¿vale? Considerando 24 del propio reglamento, del 12-15 en este caso, ya contiene la previsión de esa acción judicial por los perjudicados. Y dice, en conformidad con el artículo 11, no lo había leído. La persona perjudicada puede entablar acción directa contra el asegurador en el Estado miembro en que esté domiciliada, ¿vale? En principio no tiene mucho intríngulis. El 9.1, el asegurador domiciliario en un Estado miembro podrá ser demandado en un Estado miembro cuando se trate de acciones entabladas por el tomador de seguro, asegurado, beneficiario, ante el lugar donde tenga su domicilio el demandante. Aquí, evidentemente, hay que tener en cuenta la interpretación de Odenbright, que ahora lo vamos a ver. El artículo 11.2, la disposición del artículo 8, 9 y 10 serán aplicables en caso de acción directa entablada por la persona perjudicada, que lo matizamos lo de perjudicada, ahora veremos la casuística, contra el asegurador de la acción directa fuere posible, ¿vale? En los casos que fuere posible. Hacemos el distingo porque ahora el artículo 9 hay que verlo con la interpretación de la sentencia de Odenbright y el 11 habrá que verlo en caso a las resoluciones que traemos posteriormente, porque uno da un paso adelante y es lo que comentábamos y el otro parece como que le echa el paso atrás, para decir, oiga, tampoco vamos a extender esto más Entonces, allá. por concretar, Sí, Jesús, estamos en materia competencia. de competencia, Por ello. que sería lo primero, antes que ley aplicable, porque lo primero que yo tengo que saber es si soy competente, si no, Si no, huelga el tema de la ley, me da igual, es un trabajo que me quito de en medio. Entonces, si soy competente, tiro para adelante con ley aplicable. Si no soy competente, cierro el asunto. O me voy a donde sea competente. Vale, primer tema. Ahora, segundo tema. El texto aplicable, el reglamento 44 pone o 12-15. Eso quiere decir que depende de cuando se entable la acción. Exactamente. Por eso todavía hay jurisprudencia del Tribunal de Justicia, pero es igual, porque la norma es exactamente igual en el reglamento 44 que en el 12-15. Luego me da igual que ponga 44 que 12-15. Vale. Y ahora, si entramos dentro del 12-15, me doy cuenta que donde estamos es en materia de contratos de seguro. No estamos en el ámbito de la responsabilidad extracontractual. No. Estamos en el ámbito de los contratos de seguro. Vale, muy bien. Y entonces ahí, como tú bien dices ahí, el asegurador domiciliado en un Estado miembro es fundamental, porque si no, no sería posible, puede ser demandado en su domicilio. ¿No? En su domicilio siempre. Y en el domicilio del reclamante en los siguientes casos. Es decir, estamos hablando, dice, en un Estado miembro, dice, el asegurador domiciliado en un Estado miembro puede ser demandado en otros estados. O sea, estamos diciendo que la aseguradora que hemos comentado anteriormente, AXA, para el caso de que llegara a judicial el primer supuesto que hemos puesto, AXA France puede ser demandada en España en los siguientes casos, cuando se trate de acciones entabladas por el tomador, asegurado o beneficiario, ¿vale? Y ante el que tuviera su domicilio, dice, ante el tribunal, en lugar donde tuviera su domicilio, el demandante, ¿vale? Aquí es la interpretación de Odenbright que ahora vamos a ver respecto del perjudicado, ¿vale? Sí. Para que el asegurador pueda ser demandado fuera de ese Estado miembro en el que él es parte, ¿vale? Luego, ¿sí? En principio, si tenemos una... Vamos a hablar de víctima. Sí. No vamos a hablar de perjudicado. Vamos a hablar de víctima. Estamos hablando del señor que es atropellado, que es atropellado, que tiene un accidente, que le ha caído un árbol en la cabeza, talando en su tal. Vamos a meternos más, vamos a cerrarnos más en el accidente de tráfico. Accidente de tráfico. Pero si vamos a utilizar esa sentencia, tenemos que hablar del árbol. Bueno, pues vamos a hablar luego del árbol. Porque si la vamos a utilizar necesariamente, el que se ha caído porque estaba el suelo mojado y porque tal. Cualquier supuesto en el cual yo soy turista y soy extranjero, yo no tengo aquí mi residencia, yo me voy a mi estado de mi domicilio y ahora resulta que quiero demandar porque me ha caído, me he dañado, me no sé qué, no sé cuánto, en otro estado. Vale. ¿No? Sí, entonces, pero ahí hay que ver si es lugares públicos, que responde a administración. En principio, vamos a hablar así en general. Vamos a poner dos supuestos. Vamos a poner el accidente de tráfico, que es uno, y vamos a poner otro que trae una resolución en el que es una señora inglesa que contrata un Airbnb
Esto Está es. aquí en Málaga y es propietaria de otra empresa, vamos a decir, irlandesa, Vale, ¿vale? Entonces vale, estamos vale. hablando de casos en los Perfecto. que Muy bien. entrarían dos aseguradoras, porque en este caso el Airbnb tiene un seguro y ese seguro que va a responder de esa aseguradora, el accidente se produce aquí y luego veremos un poco la Y el asunto casuística es y el si asunto. este señor Es puede si puede demandar en su demandar allí estado. en su estado, si puede demandar a la mercantil, más la aseguradora, más al tomador llegado el caso. Claro, ¿Vale? Y claro. vamos a ver lo que dice el TJUE, porque el TJUE ahí plantea una cuestión relevante. Claro, porque la duda es por lo de la acción directa, Claro, porque dice que puede utilizar. claro, porque pueda utilizar y por el juego de la parte, digamos, el concepto tanto parte débil, que es Eso el es. elemento principal, ¿vale? El concepto de daño y el concepto de parte débil, que yo creo que aquí son los dos elementos en lista que si nos quedara medianamente claro, con eso lo habríamos hecho medianamente bien hoy, medianamente bien. Entonces, citamos el 9.1, el asegurador domiciliario que hemos leído, y el 11.2 sobre las disposiciones que serán de aplicación a la acción directa entablada de la persona perjudicada contra el asegurador, siempre que fuera posible la acción directa, ¿vale? ¿Por qué citamos Odenbright? Porque Odenbright es la resolución en la que por primera vez se dice que el 9.1 que hemos visto anteriormente, que lo volvemos a poner, adiciona a la acción entablada por el tomador, por el asegurado, el beneficiario y el perjudicado. Entonces, el elemento que facilita, digamos, es a presentar la reclamación de un lesionado en un accidente de tráfico que vuelve a su país y presenta allí la reclamación frente a la aseguradora. En este caso, frente a la aseguradora que no es de ese Estado miembro, pero que tiene un representante para tramitar y liquidar siniestro allí que la representa. ¿Vale? Entonces, Odenbright es verdad que tiene una relevancia importante, muy relevante. De hecho, considerando 13º, lo que viene a decir de esta resolución es que es oportuno proteger a la parte más débil mediante la aplicación de reglas de competencia favorables a sus intereses. Es Que se decir, entiende que es la víctima, la que se parte entiende débil. que es la víctima, Y la como parte es débil. parte débil, dice, bueno, Claro. ya que está cojo, pues que en su propio, ¿no? En su propio Exactamente. domicilio pueda Que demandar, reclama ya allí. que el pobre Claro. está fatal, ¿no? Ahora Una el cosa tema, así. claro, ahora el tema ¿cuál es? El tema ya es como letrado, como operador jurídico, que tú digas, ¿le es más beneficioso a un perjudicado que se vuelva a su país reclamar allí? Pues un compañero hizo un artículo que hablaba sobre la trampa que era Odenbright, ¿no? Porque decía, analizaba un caso práctico y se metía dentro de esta tercera opción, dice el domicilio del perjudicado, tras domicilio del demandado y el lugar donde se producen los hechos. Es decir, yo puedo demandar donde la aseguradora tenga su sitio, tenga su domicilio, donde se hayan producido los hechos, siempre que tenga esa competencia detallando los problemas que se pueden encontrar. Y dice, vale, el primero de los problemas que tiene, dice, la ley material que se aplica al siniestro donde se producen los hechos, que el juez es ajeno. Es decir, si yo me voy a Francia, por ejemplo, a reclamar y quiero aplicar el derecho español al juez francés, Pues no francés conoce. tendrá que aplicar su regla de internacional Claro, privado. una vez que aplique su norma de derecho internacional privado y diga que la ley aplicable en cuanto al fondo del asunto es la española, ese francés que tiene que aplicar la ley española, pues el juez ya de entrada le es ajeno esa norma, ¿vale? Por lo que Ya, claro. ya es una problemática que tenemos. Luego existe otra a la hora de valorar el daño y justificar esa valoración del daño. Es decir, porque, insisto, el juez le es ajeno todo lo que es la valoración. Luego, vamos a los costes. Y si ya nos metemos en la casuística, claro, los costes derivados de la duplicidad de informe, porque tú tienes que hacer un informe, su traducción y que te venga a defenderlo. ¿Vale? El asesoramiento de letrado en el país donde se aplique la ley material para su correcta aplicación, así como la traducción de los documentos. Bueno, luego metemos procedimientos en los que tiene que intervenir el Ministerio Público, la investigación y calificación de los hechos y obtener, siempre en vía a obtener una rápida indemnización de esto. Luego, en el caso que el perjudicado no forme parte de la acción penal, se puede ver perjudicado por la acción que tenga el juez nacional porque puede verse visto o puede verse obligado a esos hechos. Entonces, claro, lo que viene un poco a justificar el compañero, con razón, es que dice, oye, es que Odenbrecht me abre una puerta. Yo no sé si esa puerta es todo lo beneficioso que en principio pudiera desprenderse, porque a la hora de la aplicación práctica, que es lo que se nos pide, la aplicación práctica, yo tengo una serie de elementos que son complejos. La traducción de los documentos, informe de ley, porque yo tengo que probar el derecho extranjero. Entonces, si Bueno, para probar el derecho extranjero yo tengo que ya determinar la competencia, determinar la ley aplicable. Cuando ya vas al tercer escalón, que es la prueba del derecho extranjero, tú tienes que hacer una labor muy proactiva en obtener informes, traducirlos, valorar. Claro, yo ya incluso siempre los compañeros cuando he tenido ocasión de comentar con ellos de este tipo de cosas, yo digo, un informe de ley que un letrado te aplique la ley
o te diga ese derecho francés o el derecho que estés aplicando para justificarlo. Es un informe jurídico en el que te diga qué se aplica, cómo se aplica, cuáles son los criterios, porque luego lo tiene que explicar el juez. Pero Jesús, Dime. si resulta que soy yo la que he tenido el Sí. accidente en Francia, Sí, en un Airbnb me he caído o tal, o tengo un accidente de circulación y vengo, y ahora voy a tu despacho sí. y te digo, oye Jesús, que he tenido un accidente tal, pero yo no voy a ir a Inglaterra a plantear la No te demanda, vas a o a Francia, Francia, no te me vas voy a Francia a plantearlo. Inglaterra. Venga, no te vas a Francia a Entonces yo te plantearlo. digo, Jesús, Tú me lo yo puedo gestionas. plantearla aquí, Claro. ¿tú qué me dices? Yo te digo sí. Buah, Perfecto. claro, Nos tú agarramos tienes ahí a tus Odenbray, sentencias, claro. luego, en fin, yo creo que eso, Luego ya el problema y ya te irá cambiando la cara. el tema Te es que irás poniendo más, claro, te irás poniendo más pálida cuando te diga. ejecutarla allí, pero tiene libertad de Sí, circulación. pero en principio con el tema del representante no suele haber mucho, por eso digo, el tema de la ejecución no suele haber muchos problemas porque en el momento que la aseguradora tiene su representante aquí, la demanda, no suele, ¿Y yo no tú he crees visto que mucha más cómodo casuística. Francia y No, 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 pedirle no, no, que va? yo el tema es ver los Me siento costes. más cómoda contigo. Eso sí, por eso pues yo te lo Pues ya agradezco está. además. Pues Pero por eso eso es el yo tema, prefiero es que el, lleves es el tú. tema de los costes, es el tema de los costes, el coste de los informes, el coste de la traducción de esos informes, el coste del informe de ley del letrado para que la Pero lo prueba de la de. ley dependerá, a lo mejor se Claro, aplica la ley española, ya veremos. eso, Ya. eso habrá que verlo cuando aplicando las normas Yo de estoy conflicto que convencido que hemos me sale visto. más barato contigo, Jesús. Bueno, ¿Tú crees? no sé, ¿Tú habrá, crees que habrá plantearlo en que Francia es valorar, más caro? habrá que valorar la Que tú minuta me dices, también. Hay que compartir, dice. Compartir con el letrado. vale, Sí es verdad que hay una serie de elementos que todo eso hay que ponerlo en liza a la hora de valorar. ya. Y ahora vemos incluso, si nos da tiempo, que vamos yo creo que medianamente bien Pero o lo mal, estamos pasando bien. según se mire, bien o mal, vemos la casuística que hay. Porque Vale. el tema es que puede ser, que es a lo que yo intento más o menos vislumbrar, que puede ser un caramelo envenenado. Es decir, que puede ser algo que tú digas, no, no, yo me lo traigo aquí. Pero claro, cuando te viene el cliente, tú le has dicho que sin problema, que aquí lo lleva y necesitas los informes, la traducción, la valoración. No es fácil encontrar un perito médico valorador derecho francés, compañero que haga la. Es decir, que tiene todo eso su enjundia Ya, y es necesario ponerlo en liza, sobre todo porque, ya, claro, ya. es muy desagradable que un cliente le diga sin problema ninguno y que luego cuando vaya escarbando un poco el asunto vaya viendo los problemas y le vaya Luego, en poniendo algo en la principio, cara. la primera posibilidad es que yo puedo plantearlo en mi Puedes plantearla domicilio, en que tu dice domicilio. que tiene todos esos problemas y Exactamente, tal, pero yo, utilizando la interpretación que dice, tal y como dice el reglamento, que cuando se trata de una acción directa, yo puedo utilizar los criterios de exactamente. competencia de la aseguradora. Exacto. Tú puedes utilizar los criterios de competencia para traerte a tu foro Ya, la aseguradora. claro, lo que pasa es que esa interpretación tiene toda su Tiene crítica porque lo que dice es que sí. yo puedo utilizar los criterios de competencia Sí, de la aseguradora, pero no quiere decir exactamente, porque eso son lecturas distintas, que sea mi domicilio, sino el de la aseguradora demandante, ¿no? no, no. Esta es la En cuanto película. al víctima, tienes tu domicilio. Es decir, tú puedes demandar en tu domicilio. Es decir, lo que. Pero por la interpretación de Sí, de la sentencia de la Bray. interpretación de Odenbright te permite que tú en tu domicilio puedas plantear la reclamación. Pero exactamente dice que puedes utilizar los mismos criterios del 9. Claro, claro. Ujú. Pero los del 9 Los del 9 no es lo de la adicionando, última. claro, en el 9 adicionando. El 9 lo que te dice es Claro, que la aseguradora puede ser demandada en esto vale, y vale. le adiciona el perjudicado. ¿Vale? Ahora bien, ahora tenemos, claro, lo que habíamos comentado anteriormente de que el concepto de parte débil o de parte perjudicada, ¿vale? Porque tenemos una resolución del TJUE y me vas a decir, eso es muy antiguo. Bueno, ahora vamos a ver que hay una petición relativamente nueva, ¿no? Por así decirlo. Este es un siniestro de tráfico en Alemania con una lesionada de cierta gravedad y la seguridad social que abona a la perjudicada lesionada, en este caso, los gastos de su tratamiento en Austria, porque esta señora el accidente lo tiene en Alemania, pero vive en Austria. O ¿Vale? sea, perdona, es como si yo vengo del accidente de Francia y ahora mi Y seguridad aquí, social tu me seguridad paga social, exactamente, te paga a ti todo. todos los gastos derivados del tratamiento Y de tus la mi seguridad lesiones. social dice, y ahora voy a mandar aquí a La la aseguradora aseguradora. responsable, Esto es. Y exactamente. ahora se plantea otra cuestión perjudicial. ¿Qué dice el Tribunal de Exactamente. Justicia? ¿Qué? Claro, y ahora lo que dice, el argumento que dice la austríaca es que en su código civil dice que los derechos que tenga el cesionario, es decir, son los mismos que tiene el Sí. cedente. Es decir, que yo tengo los mismos derechos que tenía la parte perjudicada. Y lo que dice el TJUE cuando analiza esta resolución, que es la 347/2008, es que dice, oiga, analiza conceptos de parte perjudicada y parte débil. Y lo que dice, oiga, usted asegurado, usted en este caso, Seguridad Social, no tiene el concepto de parte débil. Usted se ha subrogado por ley en la acción directa, pero no puede plantearla en los mismos términos que el perjudicado, aplicando esa misma normativa.
¿vale? No le da Ya. esa condición de perjudicado Porque que entiende que no permita... es débil. Exactamente, porque entiende que no es Vale. débil. Pero eso es en esta resolución. Pero ¿y si ahora, tercer caso? Sí. Yo ahora vengo lesionada de Francia, de Airbnb, pam, 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 pam. Sí. Y ahora resulta que mi empresa Sí. me dice, toma, toda la indemnización te la doy yo. Y yo, una empresa, voy a ir contra la asegurada. En este caso, ¿puedo utilizar el foro mío? Claro, El de víctima, digamos, claro. ¿la puedo utilizar? Yo entiendo que no, pero hay una resolución del TJUE que te dice que sí. Entonces, esa es un poco la casuística que da esto. Porque, claro, yo Claro. entendería que no tiene la condición de perjudicado. Quien a ti te paga, no es yo siempre lo extrapolo no tiene nada que ver con lo internacional, ¿vale? Pero lo extrapolo a la póliza de defensa jurídica que te viene el asegurado. Y tú le dices, bueno, pues yo le cobro a tu aseguradora con cargo a esa póliza de defensa jurídica. La aseguradora no le quiere pagar y te hace una cesión del derecho de crédito. Ya. Y eres tú el que reclama a la aseguradora. Ten cuidado porque tú no eres perjudicado, ni tú eres parte de ese contrato. Te has subrogado en los derechos, pero tú no eres consumidor y usuario, tú eres profesional. En este caso, para no esquivar la pregunta, lo que tú me planteas es seguridad social, empleador no es el perjudicado, es decir, no es la parte débil, es un tercero que te ha pagado y se ha subrogado y tiene los derechos que tú tienes, pero no a la luz del concepto de parte débil que establece el TJUE. Aquí Además, parece, ¿no? aquí siempre hay que decir que los criterios que establece el TJUE no tienen por qué ser una interpretación que se ajuste a la normativa nacional. Porque, No, claro, es que estamos no hablando debe. de que, claro, y Claro, además ella estamos sigue hablando, autónoma. exactamente, estamos hablando de que toda la casuística de los diferentes estados puede no es el mismo criterio el que se puede tener de parte Claro, perjudicada aquí, que se puede claro. tener en Italia, que se puede tener en Francia, que se puede tener, pero sin embargo tiene que ser un criterio común. Entonces, por eso, muchas veces los criterios o los conceptos del TJUE son autónomos, en el sentido de que tienen que interpretarse como lo dice el TJUE respecto de la normativa de la Unión. A eso le ponemos en liza que las resoluciones del TJUE te indican cómo tiene que articularse la norma y normalmente no dice aplíquese así, sino dice la valoración o la interpretación que hace es esta. Aplique usted conforme a esta interpretación. Es lo que deja un poquito... O sea, en conclusión, que yo Sí. víctima, aquí sí puedo plantear la demanda para acción directa, Sí. con todos los temas que tú dices, Con que todas se las complica el tema, vicisitudes y pero con tú todas cómo las... me lo vas a llevar, Pues yo y te yo lo no voy digo. a tener ningún accidente, Perfecto. con lo cual, nada. Bien, primer tema. Segundo tema, si es la seguridad social, Sí. si mi seguridad social, Tu seguridad la social. que asume no puede utilizar este foro. Conforme a esta resolución, no. No, tiene que utilizar el foro de el daño. Exactamente. El lugar donde se ha Exactamente. producido el daño, domicilio del demandado y demás. Exactamente. Segundo. Tercero, si resulta que es mi empresa, mi empleadora pública, la universidad, por ejemplo, la que asume el que yo haya dejado de trabajar, pim, pom, 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 si es la empleadora pública, sí, también puedo utilizarlo según el TJUE. Ahí le vamos a dar una vuelta de tuerca, porque hay una resolución del TJUE. Que dice que sí, ¿no? Creo que no la tengo metida. Bueno, tengo la 368/16. No, tengo la petición, porque es que ahora, claro. Esta es otra, Tengo la petición que está en la 9 por lo Vale. que iba a decir. Pero es 347 de 2008 en la que dice que el empleador público que a ti te ha pagado tiene derecho a subrogarse. Esto es. Luego, por tanto, también puede utilizar España. Exactamente. Esto es. Exactamente. Entonces, claro, es un Pues poco. ya veis Hablamos de lo competencia. fácil que es todo. Hablamos de Lo competencia. facilísimo. Pero hablamos de Todo competencia. esto es competencia. Entonces, claro, te encuentras una sentencia del TJUE, que es esta que citaba anteriormente, que te dice que no tiene derecho a la seguridad social, y tenemos otra, que es la 347 de 2008, que es un empleador público el que le paga al lesionado y en el que dice que sí, que puede reclamar. Sí, sí, sí. Y en este caso, un empleador público. Esta es la historia. Es cuando el empleador público, la universidad, por ejemplo, resulta que es la que asume todo bueno, la el cuestión coste, digamos, de... Sí. Bueno, yo soy asegurada de la seguridad social y sin embargo a la seguridad social no le dan el privilegio de utilizar el lugar de la parte débil. No se lo ha permitido, claro. Entonces, de hecho, la última, digamos, tema que tenemos de esto de competencia es porque, claro, decía, esto, claro, tú ves la resolución de Odenbright, de la fecha de Odenbright, ves esta que comentamos de 2018 y tú dices, esto es antiguo. Bueno, no es tan antiguo. Es que esta consulta que tenemos, porque en esta yo no tengo resolución, he visto la consulta, que es la 536 del 23, digo mutuo madrileña porque normalmente refieren con la aseguradora. Y esta es la consulta que plantean, es una demanda planteada en Alemania por el Estado en su condición de empleador de un funcionario, que es el caso que me comenta, en el que se abona la remuneración debida por la incapacidad temporal en el accidente de tráfico.
¿De Como acuerdo? si la universidad me Te pagara paga a a ti mí. y dice, bueno, como te he pagado a ti, pero tú no has trabajado porque estás de Esto es, baja, pues yo ahora voy, ahora voy yo que y los alemanes reclamo. son así, es que los Sí, españoles no lo hacen, pero es reclamo. que los Y alemanes son claro, así. la pregunta que se eleva es, ¿puede un Estado miembro, en su condición de empleador, que ha seguido pagando a un funcionario lesionado en el accidente de tráfico y se ha subrogado los derechos, entablar esa acción directa frente al asegurador en los términos que establece al perjudicado? Claro, y aquí pongo yo, ¿qué sigue? Claro, ¿Qué criterios seguimos? muy bien. El que hemos dicho anteriormente respecto al empleador público que dice que sí, el El 347 de 347 de 2008, 08. o sin embargo se plantea el que hemos comentado anteriormente, que el que hemos El comentado del 36, anteriormente, el del el del 36816. 36816. Es decir, ¿en qué términos nos vamos a mover? Claro, ¿No? pero lo Ese es que un poco, resulta un poco chocante también es que hayan admitido la cuestión prejudicial cuando parece, yo no conozco el supuesto concreto, pero que parece que ya pudiera está ser resuelto con asemejable, las que pudiera ser 347. asemejable. Parece, en fin, muy bien. Esa es la tesitura que tenemos. Ahora tendríamos la parte, no sé cómo vamos de hora, porque nos pueden Y si pegar, recapitulamos, o como quiera. Como quiera. ¿eh? Y si, Habíamos dicho claro, competencia siguiendo los dos instrumentos. Hablábamos de principalmente, ¿vale? Y hacemos un... yo creo que sí Cuando digo recapitulamos. 44-2001, 12-15, 44-2001 el anterior, Es lo aparecen mismo. muchas resoluciones, es el mismo, ¿vale? Muy El bien. 12-15-2012 es el que sucede a este, que la perspectiva es la misma, ¿vale? Ahí determina a quién podemos reclamar, o más que a quién podemos reclamar, dónde se puede reclamar. ¿Dónde? Es ¿Dónde se puede fundamental. reclamar? ¿De La acuerdo? estrategia. Competencia, ¿dónde puedo plantearlo? Hemos visto los elementos. Si nos vamos a la ley aplicable ya no es dónde, ya lo que te dice es cuál es la ley que vamos a aplicar al fondo del asunto Claro, allá donde haya competencia. pero muy bien, Allá, pero siempre partiendo del reglamento, allá donde haya siempre. competencia. La norma que nosotros nos instrumenta a dónde tenemos que ir, yo voy a citar a Ana Cañizares porque siempre nos decía, yo no quiero que sepáis la ley de memoria, quiero que sepáis dónde acudir. Claro, ¿Dónde debemos acudir en este claro, caso? Al reglamento. Y el reglamento dice, oiga, en cuanto a la ley aplicable Roma 2, si hay un instrumento, en este caso es el convenio de la Haya que está ratificado por estos países, en las condiciones que ahí se establece, que lo has matizado tú anteriormente, es el que vamos a muy aplicar, bien. ¿vale? Que las excepciones, además que partir de la base que las excepciones del reglamento y las excepciones Roma 2 y las excepciones que tiene Comerlalia son distintas. No nos metemos en la casuística porque si no nos da para una hora, pero son distintas las Muy bien. casuísticas, ¿vale? Pero eso es lo que vamos a aplicar en cuanto al fondo. Y ahí vemos las vicisitudes, hemos visto los supuestos, y eso sería en cuanto a competencia y en cuanto a ley aplicable, Muy ¿vale? bien. El siguiente escalón que tendríamos que descender ya sería en cuanto a la prueba del derecho extranjero, porque traigo una serie de sentencias, yo creo que más o menos vamos a Venga, empezar hasta pues, que no echen. hasta que no La echen. ley, y traigo algunas. La prueba de derecho extranjero, 281, la costumbre, los derechos terceros deberán ser probados con respecto al hecho extranjero, inciden que deberá ser probado respecto del contenido, vigencia, valorándose por el tribunal por cuantos medios estime necesario, ¿vale? Esto ya es un poco más judicial, por así decirlo, no sería tanto en cuanto a operativa, pero sí hay una serie de casos que son peculiares, ¿de acuerdo? Audiencia provincial, en este caso de Asturias, al detallar lo cierto es que se invoca el derecho extranjero, debe probar su contenido y vigencia conforme al 281. En el presente caso, la actora en este caso solo invoca el derecho español en cuanto a sus intereses y la aseguradora demandada la que sostiene en su contestación que la ley aplicable sería la marroquí, limitándose a invocar el principio de no discordia. El juez no tiene por qué conocer el derecho marroquí. En este caso, quien alega el derecho extranjero debe de probarlo. Y luego hay un elemento importante y es que los jueces, que ahora lo veremos en otras resoluciones, si se le alega la ley extranjera y no se prueba, van a resolver en cuanto al fondo del asunto con la ley española, porque es la que conocen. Es decir, es una incongruencia, pero es así. Bueno, pero ellos también pueden Claro, solicitar la prueba del derecho extranjero, claro. De hecho, que para eso tienen hay una al sentencia, ministerio. eso, hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, que es la última que vamos a traer a colación, en la que Más lo hace, modernos, en la que más lo hace. modernos. Cito otra, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Barcelona. 371 del 20, para determinar la ley aplicable, entiende acertadamente debe aparecer el convenio del área sobre el reglamento de Roma 2 por el artículo 28, como he Muy visto bien. anteriormente. A la hora de aplicar el derecho francés, confirma el contenido y vigencia de la legislación y lo hace a través de un dictamen jurídico que aporta a la parte actora, es decir, que es diligente y aporta en cuanto al fondo del asunto cómo se tiene que aplicar. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid dice relativa a la prueba del derecho extranjero y su falta de prueba, que es lo que comentaba anteriormente, dice las consecuencias de esa falta de prueba del derecho extranjero no es la desestimación de la demanda, sino que la pretensión se va a aplicar o que se va a conocer o se va a aplicar el derecho español. Luego vemos cómo esto que me comenta sí lo hace la Audiencia Provincial de Málaga porque sí le pide a su homólogo marroquí que le justifique si es cierto lo que se alega de parte, ¿vale? Pero eso será en otro. Sentencia del Tribunal Supremo, que esta entiendo que tiene su relevancia porque aquí sí aplica, dice, una cosa distinta es la norma de conflicto que se aplique y otra cosa es la prueba del derecho extranjero.
Claro, que es la consecuencia jurídica de la norma. Exactamente. Porque dice el derecho Porque la extranjero. norma sí la tiene que aplicar necesariamente, porque para eso es suya. Exactamente. Dice, el derecho extranjero dice, viene porque aparece designado la norma de conflicto y se aplica no porque lo haya alegado la parte, sino porque tiene que aplicarla. Que es Que es eso derecho mismo que está español. diciendo. Dice, el derecho extranjero tiene que ser alegado por el proceso de las partes, el juez debe tener en cuenta la designación que en él se efectúa de la norma de conflicto, dice, por más que por ello debe ser el tratamiento procesal que corresponda. Es decir, estamos hablando de que hay que tenerlo claro, porque no tenemos claro, insistimos mucho, en lo que es competencia, en lo que es ley aplicable, y una vez que tengamos la ley aplicable, la prueba de esa ley en cuanto al fondo del asunto en el procedimiento. Esta es la que comentaba, y yo creo que con esta ya acabo, y más o menos podemos decir que estamos en hora. Es una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, 7016, de diciembre, en la que analiza en su fundamento de derecho tercero, dice la documentación aprobada para probar en lo que es el derecho extranjero y la valoración del juez de instancia y la audiencia sobre la misma. Un informe de un abogado marroquí. Y es lo que me comenta del oficio del Ministerio de Justicia para que su homólogo marroquí informe sobre la normativa aplicable. Y lo que hace es que coteja. Claro. Y dice, entiende que, conforme a las reglas sanas críticas, debe tenerse por aprobada la legislación marroquí conforme le es invocada por la parte demandada en este caso, y asimismo la conclusión que llegan dice, pues la alegación y documentación aportada por la demanda se ven corroboradas con los informes y comunicaciones de otros organismos públicos oficiales marroquíes. ¿Vale? Y entonces ahí es digamos, la prueba, si es diligente el órgano, en este caso la Audiencia Provincial de Málaga, que no siempre podemos decir que todas las sentencias que hemos estado viendo sean tan diligentes de llevar a cabo esa prueba. Es una cuestión de recursos al final, porque en Alemania es de aplicación de oficio el derecho extranjero. Y dices tú, ¿y por qué en Alemania es de aplicación de oficio? Por la estructura que tienen. Allí tienen los alumnos de quinto curso, cuarto curso, depende. Hay unas estructuras en las cuales hay estudios de derecho extranjero y con lo cual se lo alegan, lo confrontan, tal, tienen un servicio maravilloso y aplican el derecho extranjero sin ningún tipo de problema. Pero yo comprendo Que cuando entramos en... que cuando no tienes esa estructura, dices, oye, si no me la alega probado, Tengo pues... que resolver. Pero hay otros que no. Y cuando ya lo tienes alegado y probado el derecho extranjero con un supuesto similar, como hacen los notarios, por ejemplo, lo aplicas. Si tú lo conoces, lo tienes que aplicar. ¿Por qué no lo aplicas? En fin, que todo esto en función de los recursos que cada sistema judicial tenga, Aquí no hay lógicamente. mucho. Aquí podemos decir que no hay mucho. Porque si no un reglamento europeo que te dice y te obliga a aplicar el derecho nacional, entonces ¿qué pasa? ¿Que es optativo? Claro. ¿Qué pasa? ¿Que el derecho, el reglamento Roma 2 es optativo? Ah, no, es que como no me lo ha alegado, pues entonces yo ya aplico mi código civil. Eso no puede ser. Entonces es un problema de recursos. Y es Bueno, un concepto de juez europeo. Es decir, que sí, lo dice sí. mucho. Dice, usted es juez europeo, entonces aplicará la normativa supranacional, por así decirlo, que es la que usted lo obliga. Que Claro, es la que usted lo obliga. y esa le lleva al derecho extranjero. Y si le lleva al derecho extranjero, usted tendría que aplicarlo. Y, ¿y cómo lo hago? Si es que me falta Si es que estructura. no tengo... Pero hay unos que sí y otros que Dios, no. Entonces, en fin. Bueno, yo creo pues que debemos concluir aquí con 5 minutos de cortesía. Simplemente nos hemos pasado y, en fin, yo creo que lo que le decía al principio del conocimiento que tiene el compañero se ha corroborado en esta explicación. Eran muchos los objetivos que nos habíamos marcado, pero yo creo que algo, ¿no? Yo creo que algo hemos transmitido, algo... más o menos competencia, más o menos ley Eso aplicable, es. más o menos prueba de derecho extranjero. Así que no tenemos tiempo ni para preguntas ni para nada, pero bueno, en otra ocasión será. De todas formas, como yo soy voluntarioso, si alguien quiere hacer alguna Muy bien. pregunta, porque siempre está el típico compañero que dice, te he escuchado, me he tragado una hora para que te voy a hacerte las dos preguntas, mi correo está disponible Muy bien, en la guía colegial, yo tengo ahí el correo, me lo hacéis llegar o al teléfono y perfecto. la duda o cualquier Y si historia, quieren la presentación en también. las medidas de posibilidades, y yo la presentación y las resoluciones que están aportadas, el PowerPoint. Muy bien. Ujú. Pues nos establecéis las vías No hay para ningún problema. Yo hacerlo. se lo hago llegar a Adolfo, que es el coordinador, o a Rafa, a cualquiera de los dos, y ellos lo hacen llegar. Y yo lo que hago es, tenéis la ponencia y en liza las resoluciones que hemos traído a Muy bien. colación, tanto la del TJUE como las nacionales, para que podáis valorar. Yo creo que están casi todas, no creo que haya alguna. Pues perfecto. Pues nada más. Sí, 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 sí. Digamos que sí, que tengo la buena o mala suerte, según se mire, de llevar asuntos de este tipo.
Pues muchísimas gracias. Pues nada. Pues nada, felicitar ya, ¿no? Esto se hace así, ¿no? Se Yo felicita creo, sí. al ponente, se felicita Ponente y a la también Modora por al por aguantar toda la hora. se felicita también a los que han Participantes. participado, que tengan una feliz fiesta y que venga un poco de paz, que yo creo Hace falta. que nos hace falta a todos. Así que nada, muchísimas gracias. Pues nada, Hasta muchas luego. gracias a todos y con esto Adiós. cerramos. Vamos aquí a abandonar.